¿Han escuchado sobre aquella creencia que dicen los abuelos, sobre no dejar los trastes sucios en la noche, ya que según mi abuela decía que las almas en pena que están cerca llegan a la cocina por el olor de la comida y se quedan ahí por varios días? Yo crecí siendo escéptica a los fantasmas y más con estas creencias, pues pensaba que solo era para que dejara todo limpio en la casa. Sin embargo, cuando crecí y cumplí la mayoría de edad, mi abuelita falleció. La casa se le quedó a mi papá, pues era el único hijo que tenía. Así que después de varios meses de fallecida, decidimos dejar de pagar renta e irnos a vivir a la casa de la abuela. La nueva casa estaba algo vieja. Al entrar estaba el patio lleno de pasto. Al abrir la puerta principal te encontrabas con una sala llena de muebles antiguos. También estaba el baño y la cocina al fondo. Y al frente de la cocina había una habitación en la cual yo me quedé. Justo en medio habían unas escaleras muy grandes que daban la vuelta al segundo piso. Arriba solo habían 2 habitaciones en donde dormirían mi papá y mi mamá y mi hermana mayor. Esto suena algo lindo, pero también daba miedo, porque estaba pegada a un antiguo cementerio. Los cuerpos ya los habían transferido a otro lugar, y según no quedaba nada más ahí. Pero ya iban varias décadas y nadie lo compraba, aun cuando el precio era muy bajo, o al menos eso contaba mi abuela. La única regla de mi abuela era la que ya les dije sobre los trastes. Jamás dejaba los trastes sucios en la cocina, nunca. Era peligroso según ella. Así pasaron varios meses sin dejar algún traste sucio, pues mi mamá era muy limpia en ese aspecto. Pero cuando mi hermana cumplió sus 20 años de edad, se hizo una pequeña comida invitando a sus amigos y amigas, a vecinos y nosotros nada más, pues la familia era de otro pueblito y no quisieron venir esa noche. La reunión se terminó por ahí de las 2 de la mañana. Los invitamos a quedarse aquella madrugada, pero no quisieron, y todos se fueron a su casa. Cuando todos se retiraron, mi mamá y yo nos quedamos viendo los platos sucios, aún con un poco de comida al igual que los vasos. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde para lavarlos, así que mejor nos acostamos a dormir. Mi mamá y mi papá apagaron las luces de la casa y yo me metí a mi cuarto e hice lo mismo. Me tapé con las cobijas y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté, pues estaban escuchando ruidos. Se oía perfectamente como alguien con una cuchara raspaba el plato de vidrio para después dejar caer la cuchara. Pensé que tal vez era mi hermana que había bajado por algo de comer. Sin embargo, escuché al poco tiempo cómo varios platos y cucharas estaban haciendo el mismo ruido. ¿Toda la familia está comiendo?, me pregunté. Pensé que ya había amanecido, así que me levanté por mi celular, pero solo habían pasado 30 minutos desde que me había acostado. Abrí la puerta muy despacio y miré a la cocina. Estaba oscura y no se veía a nadie. Mamá, papá, ¿están aquí?, grité, pero nadie me respondió. Corrí a mi cama y me tapé. Traté de ignorar esos sonidos con algún video de internet. Pero el sonido agudo de los vasos chocando con otros era muy evidente, al igual que el sonido de las cucharas golpeando los platos. Me quedé inerte, sudando frío porque nadie estaba en la cocina. Y si nadie estaba en la cocina, entonces ¿de quién eran esas pisadas que se comenzaron a escuchar? No era de una sola persona, eran de varias y algunas parecían arrastrar los pies. Pensé que ahora sí había bajado mi familia, así que nuevamente me levanté y abrí la puerta. Pero seguía estando vacía la cocina. Agité mi celular para prender la linterna y apunté hacia el frente, solo unos segundos. Pero nadie estaba cerca y no vi a nadie escondido, intentando hacerme una broma. Me regresé a mi cama con el corazón queriendo salir de mi pecho.
Me acosté y cerré los ojos queriéndome dormir rápido. Sorpresivamente aquellos sonidos dejaron de escucharse, pero en el silencio escuché el interruptor de la luz de la sala prendiéndose. Desde mi habitación, por debajo de la puerta podía ver que la luz estaba encendida. Y de pronto, empecé a escuchar al mismo tiempo aquellos movimientos de platos, vasos y cucharas, junto con los pasos de personas. Y ahora también ahí afuera se escuchaban susurros, como si hubiera mucha gente ahí afuera, como si estuviera una fiesta. Pensé que algunos invitados se habrían regresado, y esto me alivió más, así que me levanté. Caminé a la puerta y la abrí completamente. Pero la luz no estuvo encendida en ningún momento. La sala y cocina estaban a oscuras, y aquellas pisadas y susurros lo estaban emitiendo muchas sombras que rodeaban el fregadero, justo donde estaban los trastes. Cuando vi esto, inconscientemente pegué un grito que despertó a toda mi familia. Cerré rápidamente la puerta y seguido escuché cómo estaban tocándola muy fuerte. Parecía que la querían derribar. Sabía que lo que estaba afuera no era ni mi mamá ni mi papá, pues escuché cómo mi familia corrió por todo el pasillo rápidamente y bajó las escaleras. Llegaron hasta mi cuarto y yo les abrí. Les conté todo y fuimos a revisar la cocina. Obvio no había nadie, solo que los platos y vasos estaban diferentes, como si los hubieran movido de un lado para otro. La comida de los platos estaba tirada en el piso. Nosotros no lo habíamos dejado así. Mi mamá quería regresar a acostarse, pues aún era muy temprano, pero le dije que no. Y aquellos ruidos y aquellas sombras eran muertos que se quedaron en el panteón. Las sobras de la comida los llamaron, justo como decía mi abuela. Ambas nos quedamos esa madrugada a limpiar los trastes. Y desde esa noche en mi casa, jamás se deja un solo plato o vaso sucio en el fregadero. Sé que muchos no creerán esta superstición, pero quizá, y no es en todos los lugares o casas. Tal vez solamente es donde hay almas en pena cerca, muy cerca de nosotros. Era un lunes por la noche cuando escuché por primera vez el silbido. Me encontraba en mi departamento, en una zona tranquila al sur de la Ciudad de México. Estaba cansado después de un largo día de trabajo y solo quería descansar. Mientras preparaba un té en la cocina, algo interrumpió el silencio de la noche. Un silbido suave y prolongado que parecía venir desde afuera. Al principio no le di importancia. Pensé que sería alguien pasando por la calle o tal vez el viento entre las ramas de los árboles. Pero a medida que avanzaba la noche, el silbido se repetía. Siempre igual. Una nota constante que flotaba en el aire por unos segundos antes de desaparecer. La segunda noche, el silbido volvió, esta vez más claro. Lo escuché justo cuando me estaba quedando dormido. Parecía venir de la ventana de mi recámara. Me levanté con el corazón acelerado y abrí las cortinas, esperando ver a alguien afuera. Pero no había nada. Solo la calle vacía y la tenue luz de los faroles. Así continuó por varias noches. Siempre al caer la noche, justo cuando la ciudad empezaba a dormirse. Me volví paranoico. Revisaba puertas y ventanas. Miraba por la calle desde el balcón, pero nunca había nadie. El silbido siempre estaba ahí, como si me siguiera donde fuera, esperando el momento justo para hacerse escuchar. Una noche, después de una semana de tormento, decidí quedarme despierto hasta tarde, tratando de encontrar una explicación. Sentado en la sala,
con la luz apagada. Esperé en silencio. Y entonces lo escuché. Pero esta vez no venía de afuera. El silbido provenía de dentro de mi departamento. Me levanté lentamente, recorriendo el pasillo con la piel erizada. El sonido parecía moverse, como si alguien estuviera caminando alrededor, silbando en la oscuridad. Lo seguí hasta la recámara, donde lo escuché más fuerte que nunca. Sentí el aire más denso, más frío. Encendí la luz, pero no había nada, ni una sola señal de que alguien más estuviera allí. El silbido cesó de repente. Pensé que finalmente había terminado, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala broma. Sin embargo, cuando volví a apagar la luz y me recosté, lo escuché de nuevo. Pero esta vez no estaba solo. Sentí una brisa fría en la nuca, como un aliento, y entonces escuché algo más. Una voz, baja y susurrante, me dijo: "No tengas miedo, solo quiero descansar". Me quedé congelado. No supe qué hacer, pero el miedo que había sentido hasta ese momento comenzó a transformarse en algo más. Era como si esa presencia no fuera maligna, como si solo estuviera buscando algo que no podía encontrar por sí misma. Al día siguiente, con el miedo aún presente pero sintiendo que necesitaba respuestas, decidí investigar. Hablé con los vecinos más viejos del edificio y, después de mucho preguntar, una señora mayor me contó una historia. Me dijo que hace años un hombre vivió en mi departamento. Era conocido por silbar mientras trabajaba de noche, un hábito que todos los vecinos recordaban. Un día, desapareció sin dejar rastro, y nadie supo más de él. Su familia lo buscó por semanas, pero nunca lo encontraron. Con esa información, decidí hacer algo. Esa misma noche, cuando el silbido volvió, en lugar de sentir miedo, hablé en voz baja, sin saber que me escucharía. Si necesitas descansar, está bien, puedes irte. El silbido se detuvo. No hubo respuesta, solo un silencio profundo y casi pacífico. Desde entonces nunca volví a escucharlo. La extraña presencia que había llenado el aire de mi departamento pareció haberse desvanecido. No sé si fue mi imaginación o si de verdad le di la paz a un alma perdida, pero ahora el lugar se siente diferente, más ligero, más tranquilo. Como si por fin alguien hubiera encontrado su descanso. Buenas noches. La Siguanaba, el castigo de los hombres infieles, en un pequeño pueblo escondido entre los cerros de Guatemala, donde las noches son tan oscuras que ni la luna se atreve a brillar, se cuenta la historia de un hombre llamado Anselmo. Era conocido por dos cosas: su gusto por el aguardiente y su costumbre de andar con mujeres que no eran su esposa. Su pobre mujer, doña Clarita, lo esperaba cada noche con la cena caliente y el corazón frío de tristeza. Pero Anselmo siempre regresaba de madrugada, oliendo a trago y con marcas de labios que no eran suyos. Los vecinos murmuraban, pero nadie decía nada en voz alta. Solo la abuela Dolores, la más anciana del pueblo, le advirtió una vez: «Mira, Anselmo, si seguís así una noche se te va a aparecer la Siguanaba, y cuando eso pase, que Dios se apiade de vos». Anselmo se rió. «Bah, esas son puras leyendas de viejas. A mí no me asusta ninguna mujer, ni viva ni muerta». Pero una noche todo cambió. Era viernes y, como siempre, Anselmo salió al bar del pueblo. Bebió hasta perder la noción del tiempo. Ya entrada la madrugada, se fue caminando solo por el camino viejo, tambaleándose, cantando y gritando como si nada le importara. Fue entonces cuando la vio, una mujer, parada al borde del camino, con un vestido blanco que brillaba en la oscuridad.
Tenía el cabello largo, negro como la noche, y una silueta que parecía dibujada por los mismos ángeles. Ella no decía nada, solo lo miraba. Anselmo, borracho y atrevido, le gritó: «¿Y vos qué haces tan sola? ¿Querés que te acompañe?» La mujer giró lentamente la cabeza. Su voz era suave, casi un susurro. «Sí, acompáñame». Él se acercó, embobado por su belleza. Ella empezó a caminar delante de él, moviéndose de forma hipnótica. Pero cuando Anselmo intentó tocarle el hombro, ella se detuvo. Y ahí fue cuando todo cambió. La mujer se giró de golpe, y su rostro ya no era humano. Tenía la cara de un caballo podrido, con la carne colgando, los ojos hundidos y vacíos como pozos negros. Un chillido espantoso salió de su boca. Anselmo cayó al suelo, temblando. Intentó gritar, pero no le salía la voz. La ciguanaba se le acercó, y con una risa demoníaca le dijo: «Esto te pasa por infiel». Cuando los vecinos lo encontraron al amanecer, Anselmo estaba tirado a la orilla del camino, con la ropa sucia, el cabello canoso, y sin poder hablar nunca más. Desde ese día, nadie volvió a verlo tomando ni tonteando con mujeres ajenas. Se volvió un hombre callado, triste. Después de aquella madrugada en que los vecinos lo encontraron tirado a la orilla del sendero, Anselmo jamás volvió a hablar. Su mirada quedó vacía, y su andar se volvió torpe y lento, como si cargara el peso de 1000 años en los hombros. Ya no iba al bar, ya no silbaba canciones pícaras, y tampoco coqueteaba con mujeres. Era solo una sombra del hombre que alguna vez fue. Doña Clarita, su esposa, lo cuidaba con paciencia. Le preparaba su café de la mañana, le colocaba el sombrero con ternura, y lo veía salir al patio donde se sentaba a mirar al vacío. Anselmo apenas comía, apenas dormía. Los vecinos lo observaban desde lejos y murmuraban: «Pobre Anselmo, se le apagó el alma». Pasaron semanas. Las noches eran largas y silenciosas, hasta que una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, una mujer extraña apareció en el pueblo. Venía con un manto oscuro, el rostro cubierto y una vara de madera retorcida en la mano. Nadie la conocía, pero los ancianos la reconocieron. Era una bruja de los antiguos caminos, de esas que sabían cosas que el resto no debía saber. Ella se detuvo frente a la casa de Anselmo. Sin pedir permiso, entró. Clarita quiso detenerla, pero la mujer solo levantó la mano y la calma volvió a llenar el aire. Se acercó a Anselmo, lo miró fijamente y dijo con voz profunda: «Te marcaron, Anselmo, pero aún no estás perdido. Hay una forma de recuperar lo que eras, de volver a ser el hombre alegre, fuerte y valiente, pero tendrás que enfrentarte a lo que dejaste atrás». Anselmo levantó la mirada por primera vez en días. Las lágrimas asomaron en sus ojos. Quiso hablar, pero solo salió un suspiro. La bruja colocó su mano sobre su cabeza y dijo: «No podrás esconderte para siempre. El espíritu de la ciguanaba aún te ronda, pero si tienes el valor de volver al lugar donde la viste, si te atreves a desafiarla, podrías volver a nacer». Esa misma noche el viento cambió. Las hojas del guayabo crujieron como si alguien susurrara desde el monte, y Anselmo, por primera vez desde su encuentro con el terror, se puso de pie con decisión. Se ajustó el sombrero, y mientras Clarita dormía salió rumbo al sendero, donde todo había comenzado, dispuesto a enfrentar su destino. Si quieres conocer el final de esta historia, no olvides dejar tu comentario. La parte 2 aún está por escribirse.